doctor que va a hablar ahora a continuación es un ejemplo es pionero, es uno de los que más emplean las nuevas tecnologías a nivel de la odontología en España. Intenta ofrecer al paciente todo lo mejor, la mejor calidad de salud a sus pacientes, y tiene un currículum enorme, entonces me he tenido que resumir para no perderlo y centrarme en lo más significativo. Él es doctor en medicina y cirugía y también especialista en estomatología y odontología. Es Board European de cirugía oral, postgraduate en implantología por la Universidad de UCLA y presidente de la Sociedad Española de Implantes, entre otras 500 cosas. Pero bueno, esto es lo más representativo. Y tengo la suerte además de que es mi jefe a nivel profesional. Y luego, pues la presentación que va a exponer, yo creo que les va a gustar mucho, porque es algo que desgraciadamente en odontología no se emplea, posiblemente por el coste. Pero sin duda es el presente inmediato de la profesión. Es muy llamativo, yo creo que les va a gustar mucho, porque a nadie les gusta la palabra láser, y la aplicación que tenemos en nuestro campo es muy variada, muy amplia y además con muy buenos resultados. Espero que disfruten tanto de ella como lo hago yo. Muchas gracias. Doctor Bowen. Pues, muchas gracias, Susana, por tu cariñosísima presentación. La verdad que no me gusta a mí hablar de jefes en lo más mínimo, me gusta más hablar de colaboradores y compañeros, que es diferente porque como tal procuramos hacerlo. Además, cuando me haces jefe me hace sentirme todavía mayor, con lo cual pues no te creas que me hace mucha gracia. Ya hablaremos de esto. Bueno, pues buenos días a todos. Yo voy a hablaros, si conseguimos que esto funcione, que os haga bien la imagen, voy a intentar hablaros de láser en odontología. ¿Para qué aplicamos nosotros el láser en odontología? A ver si conseguimos que salga. Estoy buscando todavía. Bueno, es muy curioso, cuando se planteó el tema de la Material Weeks, aquella tórrida mañana de invierno en la consulta, estamos hablando con José Ignacio Pastor y con la doctora David, pues la verdad que el tema era ambicioso, el tema era entretenido, el tema nos gustaba muchísimo, poder trasladar un poco lo que son materiales con los que estamos trabajando nosotros todos los días y con los que estamos de una forma a veces casi febril en la clínica, diciendo que nos traigan qué es lo que hay, qué vamos a hacer, qué podemos presentar. Y claro, el tema viene ya cuando me dicen que les gustaría mucho que yo hablara de láser. Y digo yo, ¿y cómo voy a hablar yo de láser? A unos ingenieros y a un catedrático de física. Pues la verdad es que cuanto menos el tema se hacía muy complejo y muy difícil. Bueno, pues ya digo, hablaros a vosotros de láser yo creo que es complicadísimo, porque ¿qué os voy a decir de láser? Os voy a decir que el láser es una luz monocromática, coherente, colimada. Creo que lo sabéis mejor que yo. Hablaros también de niveles de energía atómica, lo sabéis perfectamente. Hablaros de Einstein y hablaros acerca de la emisión estimulada de fotones, creo que también lo conocéis. Ese conocimiento de física que nos decía el doctor de la Macorra, pues que tanto faltamos a veces los que nos dedicamos a la salud, tanto en medicina, que no sé que hemos tenido mucho más que en odontología, como en odontología, en los conocimientos de física, de química y de matemáticas, la verdad que han sido más bien escasos. Por ello a lo mejor me atrajo a mí especialmente el láser. A mí siempre me gustó la física, me detuve muchísimo con ella, pues esta vez en el láser encontré yo un punto de unión. Y un punto de unión pues también de dos amores, como os decía antes. Por una parte lo que es la clínica, el trabajo en nuestro diario, al que invertimos pues una media escasa, unas 55-60 horas semanales, junto con lo que es la Sociedad Española de Implantes, a la cual estamos invirtiendo hace un tiempo ya otras 60 horas semanales. Los problemas domésticos mejor no os los cuento, claro. Pero bueno, con todo ello conseguimos intentar estar lo que es un poquito, o queremos estar, en la cresta de lo que puede ser las nuevas aplicaciones de la tecnología a lo que es la odontología. Bueno, láseres, como sabéis, tenemos muchísimos. Todo el mundo tenemos prácticamente en el bolsillo un láser. Ahora mismo creo que llevo uno, que además, si lo encuentro por algún lado, sí que es un láser de diodo, de color rojo, que lo empleamos para señalar, en estos casos, láseres interesantes. Pero tenemos hasta en el coche, tenemos láseres. En el coche vais un lector de CD, si es que lo lleváis ya, o ha desaparecido, es solamente un MP3, y en casa tenéis de vez en cuando un DVD, y tenemos en cualquier ordenador, tenemos lectores de láser. Pero en odontología, ¿qué tipo de láser utilizamos? Bueno, pues es muy sencillo. Si recordáis un poquito lo que es la interacción del láser con los tejidos, en este caso, aunque con otro material lo mismo, la interacción depende, bueno, pues de la cantidad de energía que estemos aplicando. Nosotros llamamos densidad de energía, de fluencia, ahora comentaremos un poquito lo que es eso. Depende del tiempo que lo estemos utilizando. Depende sobre qué superficie usemos, una superficie lisa, una superficie rugosa. Depende del tipo de tejido que empleemos y sobre todo nos depende de la longitud de onda con la que trabajemos. Que esa longitud de onda sea absorbida por la sustancia o que no sea absorbida. Y las sustancias, nosotros empleamos un nombre muy bonito que son cromóforos, que son aquellas sustancias o aquellos tejidos capaces de absorber una determinada longitud de onda.
¿Y la cavidad bucal qué cromóforos tenemos? Pues según los colores que tengamos. ¿Qué colores tenemos en la boca? Es ontología, pero esto es elemental. Hombre, aquí os pongo una pista. ¿No se os ocurre? A ver, esto es muy fácil. A ver, tenemos un color blanco, ¿estamos de acuerdo? Más o menos. A veces un poquito amarillentos. Vamos a mejorar esta paciente la semana que viene. ¿De acuerdo? Pero bueno. También tenemos un color rojo, que es evidente, ¿no? Bueno, rosa si queréis, me da lo mismo. A veces negro, a veces naranja, pero lo tenemos. Y tenemos un color transparente, esto que brilla por aquí. ¿Qué es esto? ¿Os ocurre lo que puede ser eso? Saliva, muy bien, estupendamente. Veo que nos vamos soltando ya, estupendo. Bueno, pues entonces, si tenemos los tres colores básicos en boca, sobre ellos tenemos que trabajar. A ver qué hacen los láseres, qué láser, qué longitud de onda son capaces sobre estos colores. En aquella época, que estamos hablando del año 91 al año 97-98 de mi vida, pues teníamos problemas existenciales terribles, lista de espera de 3 años, auténticas variedades, pues cuando había alguna cosa que no sabían a qué hacer, decían, pues, la estomatología, que lo harán los dentistas, y nos lo enviaban como tal. Bueno, entonces teníamos una lista de espera para hacer faringuloplastias, pues no es exagero si os digo, prácticamente de 4 años. Hasta que aparecieron los señores de Sharplan, una empresa judía, que vendía un láser de CO2 y nos propusieron trabajar con láser de CO2. Yo, que estoy viendo un poco a qué trataba, les dije que por supuesto que sí, que no entraba muchísimo, que queríamos probarlo porque el hospital seguro que lo iba a comprar. Sharplan se fió de mí. Absurdo. Yo, imaginaros, en ese momento yo tenía 32, 33 años, que era el más joven del servicio con diferencia, que hasta mis compañeros que estaban haciendo algún máster o que estaban haciendo la residencia de cirugía eran mayores que yo en ese momento y todo, pues si se fían de mí. Usamos el láser automáticamente, empezamos a trabajar con él y la lista de espera 4 años nos la cepillamos en 2 meses. También nos cargamos el láser, evidentemente, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia maravillosa, trabajando con láseres de infrarrojo lejano. La verdad que fue maravilloso lo que trabajamos y lo que hicimos. A partir de ese momento nos implicamos mucho más en láser y empecé a estudiar un poco más qué era el láser y qué teníamos. Bueno, pues básicamente descubrimos pues, los cromóforos que tenemos en boca. Un cromóforo que es el agua, con una curva de absorción curiosísima. Fijaros que el máximo está alrededor de los 3.000, exactamente de los 2.940 nanómetros, para el cual descubrimos que había un láser maravilloso en el que podíamos trabajar, láser de Erbium-Yagg. ¿Qué es un láser de Erbium-Yagg? Bueno, pues es un cristal de itrio aluminio, cristal de forma de granate y contaminado con herbio, que nos da esa longitud de onda que nos hace falta. Nos encontramos también con que el láser de CO2 podía servirnos para algo, pero tenía dos problemas. Uno, que estaba muy alejado, tiene una absorción por agua menor que el láser de herbio. Y segundo, pues que sí tiene buena absorción por hidroxiapatita, que es la parte blanca de la boca, básicamente. Pero bueno, no justificaba mucho el coste que teníamos para trabajar con ello. Luego os cuento historias militares si queréis estos láseres, pero si no, voy a tardar demasiado. Bueno, y nos encontramos también con que teníamos un problema, que eran los tejidos rojos. Porque claro, como os ha contado la otra pedúfala, evidentemente mucho trabajo que hacemos son biopsias y excisiones. Y los tejidos rojos sangran. Y cuando tú trabajas con bisturí eléctrico, o trabajamos nosotros, hacíamos unas quemaduras muy importantes. Para ello nos encontramos con que de los dermatólogos estábamos viendo que en esa época estaban empezando a trabajar con un láser que era el láser neodimio, que estaba trabajando en torno aproximadamente de los 1000 nanómetros, que tenía absorción por el agua bastante aceptable y por la melanina, o hemoglobina, como veis aquí, que es el color rojo para nosotros, hemoglobina. ¿Sabéis lo que es la hemoglobina? ¿Sí? No os pido definición que la liamos, No. Pues básicamente es el color rojo lo que nos interesa a nosotros. De una absorción bastante buena, pero con un efecto térmico exagerado. Bueno, pues en aquella época empezaban a surgir la soldadura de metales. Y empezaba a surgir la soldadura de metales láser. ¿Y con qué estábamos soldando los metales láser? Con láser de neodimio. Pero apareció un láser mucho más barato y un láser que estaba utilizándose desde los años 80, que es el láser de diodo. Con las preceptivas ajustes y con los preceptivos niveles de seguridad, ese láser tan tremendamente barato se empezó a utilizar en odontología para todo el tratamiento de lo que eran los tejidos de color rojo. Y con muchas más aplicaciones. Por ello, a la hora de poder definir cómo podemos trabajar con los láseres que podíamos hacer, pues nos planteamos a qué punto debíamos de llegar. Y por ello, en el año 2006, en el seno de la Sociedad Española de Láser Odontológico, una sociedad que creamos en el año 2000, la cual está en un congreso maravilloso para que asistir y aprender mucho más de láser, por cierto, días 22-23 de mayo en Madrid. Es primera cuña publicitaria, ahorita 2 o 3 más, no os preocupéis. Entonces decidimos definir lo que era el concepto de plataforma láser. Queríamos cubrir todas las intervenciones de estomatología con láser posibles.
Y para ello definimos la utilización de dos tipos de láser, láser de diodos y láser de Erbium. Y sobre ello es lo que os voy a contar yo hoy. ¿Cómo funciona un láser de diodo? Un láser de diodo funciona de dos maneras. O bien trabajando por longitud de onda específica, la célula tiene mucha hemoglobina, tiene mucho contenido rojo y absorbo perfectamente esa radiación, o bien, porque como también absorbo muy bien el agua, el agua absorbe también muy bien el láser, un efecto fototérmico, pero de una manera o de otra estas células desaparecen. ¿Qué hago? Voy a cortar. ¿Qué hago? Voy a esterilizar. ¿Qué hago? Voy a conseguir otra serie de efectos de los que luego hablaremos muy interesantes. Y con el láser de Erbium, ¿cómo funcionamos? Si recordáis un poquito, el láser de Erbium nos gustaba porque está muy absorbido, es longitud de onda, por el agua. Y si algo tenemos en la boca es agua, tanto a nivel de saliva como a nivel de tejidos blandos, en tejidos terriblemente hidratados. Pero fijaros que también habíamos dicho que tenemos un tejido blanco, que era la hidroxiapatita, que forma tanto parte del esmalte de los dientes como del hueso, por supuesto. Bueno, pues aquí tenemos nuestro láser de Erbium, que va a ser capaz de trabajar a esos dos niveles, a nivel del agua y a nivel de ese tejido blanco. No nos vamos a engañar, el tejido blanco poquito hacemos, la verdad, porque además generamos muchísimo calor. Pero sin embargo con el agua tenemos una maravilla. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo son pequeñas explosiones de burbujas de agua que hacen que esos tejidos duros se desmoronen. Volveremos luego sobre ello. ¿Cómo interacciona la luz con los tejidos? Bueno, lo sabéis mejor que yo, conocéis la ley de Snell perfectamente, ¿verdad? Sabéis que es del siglo XVI la ley de Snell y que sigue siendo ley, curiosamente. Cuando todo Newton se ha puesto en relatividad desde Einstein, evidentemente Snell sigue funcionando como tal. Curioso. No voy a aburrir sobre ello, sobre todo porque si me pongo a hablar de ley de Snell puede que me tumbéis directamente, así que directamente voy a deciros qué consecuencias traemos sobre ellas. Pues extraemos lo que hace el láser o la luz cuando refleja sobre un tejido. O bien se refleja directamente, o bien se absorbe, o bien hace el efecto de dispersión, scattering, que a nosotros nos gusta mucho en cirugía, porque así coagulamos con un efecto térmico mínimo, sin necrosis de bordes de herida, etcétera, etcétera, o bien transmitimos directamente. Aplicado sobre el diente, pues bien bonito, ¿no? Aquí tenéis lo que es la reflexión, aquí lo que es la dispersión sobre la superficie del diente, tenemos la transmisión, esa luz que no penetra en ningún sitio y que va directamente, aplicaciones importantísimas. Nosotros empleamos anestesia tópica para trabajar, transparente, por favor, que así va a permitir que pase el láser a través de ella, dejo la zona anestesiada y evito pinchar al paciente. Cuando vais al dentista, yo sé que lo que más os gusta habitualmente es la anestesia. Me equivoco, ¿verdad? El hecho del pinchazo con la aguja, etcétera, etcétera, yo sé que es muy agradable. No tiene nada que ver con la odontofobia, eso, por supuesto que no. Y finalmente, buscamos siempre lo que queremos, que es la absorción de esa radiación láser. Bueno, ¿de qué depende todo esto? Pues depende de muchísimas cosas, evidentemente, que el cromóforo sea el adecuado y, por supuesto, también nos está dependiendo, bueno, pues que tenemos la densidad de potencia necesaria para poder trabajar. Primera fórmula física, esto se puede llamar fórmula física, claro. Luego José Ignacio me puede regañar todo lo que quieras, ¿no? Nosotros hablamos de lo que es la fluencia, que hablamos de la energía según la superficie, que estamos depurando por superficie. Y está en función potencia-tiempo partido por el diámetro del spot, habitualmente en centímetros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que cuanto mayor sea la fluencia que estamos utilizando, evidentemente mayor energía estamos depositando, evidentemente más penetrante nos va a ser el láser. Simplemente eso. Pero bueno, Antonio, ¿pero qué láseres? Pues fijaros un concepto nuevo y diferente. Nosotros cuando hablamos de ontología de láser, hablamos de dos tipos de láser básicamente. Por una parte lo que son los láser de alta energía y por otra parte los láser de baja energía. El láser de alta energía, ¿para qué lo empleamos? Elemental, para cortar. Es lo que nos interesa cortar simplemente. Pero claro, tenemos otro efecto, el tercero que hace el láser de diodo que no habíamos comentado, que es el referente a los láseres de baja energía. ¿Qué es lo que conseguimos con láseres de baja energía? Pues hacemos lo que es la fotobiomodulación o la fotoactivación, que viene terminados con una serie de efectos fotoquímicos y bioeléctricos. ¿De acuerdo? ¿En qué se diferencia la otra? Que es de mucha menos energía, con lo cual no produce ese efecto térmico, no produce ese aumento de temperatura. Se dice que los tejidos aumentan 1 grado más o menos. Pues sí, en término medio aumentan eso aproximadamente, no aumentan más. Es importantísimo. Más de una habéis tenido lesiones deportivas, imagino, habéis ido a rehabilitación, os han dado onda corta o algún día dicho, vamos a dar láser. ¿Y esto qué hará? ¿Qué tonterías? Y yo os digo, desde el punto de vista mío de médico, pues os digo lo mismo. ¡Qué idiotez! ¡Qué estupidez! Esto no sirve para nada. Y encima, cuando has hecho cirugía, te quedas a cirugía, es mucho peor, porque tú dices, mira, yo corto, pongo, pincho, lo arreglo, y esto está hecho, y esto es real. Aquí una cosa mágica, que voy a emplear una luz mágica, esto no sirve para absolutamente nada. Pues lamento deciros que yo estaba equivocadísimo.
¿eh? A partir del momento que empezamos a trabajar con los láseres de baja energía, dijimos, ¿esto qué es? Esto es un mundo totalmente nuevo y como tal lo veréis ahora. Bueno, pues vamos a un poquito de láser de alta energía en primer lugar. ¿Qué tenemos? Dos efectos, el efecto térmico y el efecto mecánico. Vamos a relatar, y luego con láser de baja energía tenemos otros tres efectos. El efecto bioenergético, básicamente el efecto bioenergético estamos hablando el conseguir la fotoactivación a través de la generación de energía para la célula. Recuerden vosotros la biología que hayáis dado en el bachillerato un poco, si es que la disteis, y nos dedicasteis solamente a la rama técnica, la que dices en tercero o cuarto de la ESO, recordáis que la célula tiene siempre un depósito de energía que es el ATP, adenosin trifosfato. ¿De acuerdo? El efecto bioenergético se basa en que esa célula coja energía. Esa célula es como un adolescente, lleno de energía por todos lados. Tenemos un efecto bioeléctrico. Recordáis que la célula estaba rodeada por una membrana, la membrana celular. ¿Lo recordáis? Decidme que sí, por favor. Vale, menos mal. Entonces, esa membrana celular a veces se estropea. ¿De acuerdo? Y tiene unos canales para que pasen por ahí sustancias. Bueno, pues tenemos que arreglarlo. Tenemos que arreglar lo que se llama potencial de membrana. ¿De acuerdo? Y luego un efecto bioquímico. El efecto bioquímico es un efecto maravilloso, porque significa que todo el organismo, toda esa célula a la que hemos cargado energía por la membrana, se va a poner a funcionar y vamos a conseguir una replicación, división celulares, con los efectos maravillosos que van a tener en consecuencia. Vamos a hacer efecto térmico, que esto os va a gustar bastante más. El efecto térmico se basa en dos cosas. En la fotoablación, estamos en tejidos, y en la coagulación. Inducimos una liberación muy rápida de agua, con lo cual conseguimos hemostasia, podemos llegar a soldar e incluso unir tejidos. Esto último se consigue solamente con lo que es el láser, lo que es soldar tejidos, se consigue con el láser de CO2 en realidad. ¿De acuerdo? Con el láser de río es más complicado y con el láser de diodo se puede hacer, pero realmente lo que está haciendo con el láser de diodo es conseguir colágeno, conseguir una base muy buena de colágeno en esa zona, conseguir una membrana hialina que nos va a cerrar el área, que no se puede colonizar, que evita la infección y que da un resultado aceptablemente bueno. Pero fijaros el problema de efecto térmico, que es exponencial. Estar 20 milisegundos no multiplica por 5 a los 100 milisegundos, sino que multiplica por muchísimo más, de efecto exponencial. Fijaros en estas imágenes robadas al profesor Kripa en el año 2011, cómo tenemos unos efectos térmicos espectaculares, produciendo unas áreas de necrosis importantísimas. ¿Y qué efecto estamos produciendo sobre los tejidos? Pues el trabajo del doctor España y del doctor Arnabad del año 2004, que todavía es válido por completo, nos dice que esta variación de temperatura en los tejidos tiene efectos importantísimos. 42 grados la hipertermia no tiene importancia, a partir de 65 grados tenemos una desnaturación proteica muy importante, a partir de los 70-90 grados empezamos ya con los fenómenos de fusión tisular, por encima de 100 grados vaporizamos, humito blanco, y por encima de 200 grados churrasco, humito negro, y huele a quemado el paciente. ¿Cómo lo podemos evitar esto? Pues de dos formas. Primero, conseguir alcanzar lo que conocemos como tiempo de relajación térmica. ¿Qué es el tiempo de relajación térmica? Pues el tiempo en que tardamos en que la temperatura del tejido llegue a la mitad que ha alcanzado. Para que os hagáis la idea, más o menos lo que es en piel, en tejido epidermis, estamos hablando de tiempo de relajación térmica, está en torno a los 2-5 milisegundos. Y cuando hablamos de mucosa estamos entre 10 y 15 milisegundos. ¿Y cómo conseguimos eso? Con dos técnicas de láser. Obvio que veamos el láser fraccionado, estamos hablando de un tipo de láser que un punto corta, otro punto no corta, damos un punto, otro no lo damos, con lo cual el tejido se recupera fenomenalmente bien y necesitamos necrosis, o bien con las técnicas de superpulso, cuando hacemos esos on-off, además de 1000 hercios. Un hercio sabéis que es un ciclo segundo, ¿verdad? ¿Ves? Eso en odontología habitualmente no se recuerda. Bueno, esto sí que lo sabéis. Bueno, ¿qué hace el láser superpulsado? Lo mismo que un láser de onda continua, emisión continua, pero con unos efectos biológicos totalmente diferentes. Evitamos la necrosis tisular. ¿Qué más cosas importantes acerca de esta hipertermia del láser, esto que está haciendo el láser? Pues deciros que la forma de emisión de láser nosotros admitimos que es un haz gaussiano. Hay muchas más formas de emitirlo, pero para nosotros, para ontología, para medicina en general, admitimos el concepto de haz gaussiano. Variamos en oftalmología. En oftalmología, con láseres excimeros, el haz gaussiano no existe como tal. Y el haz gaussiano hace que tengamos unas zonas diferentes según la cantidad de energía que estemos depositando. Tenemos zonas más de carbonización, zonas más de edema, zonas de coagulación de tejidos, con unos efectos totalmente diferentes. La zona central de carbonización, una zona de vaporización, una zona de coagulación, una zona de desnaturación proteica, una zona solamente de calentamiento, de un efecto fototérmico y finalmente una zona
en la que estamos haciendo una bioestimulación, de la cual hablaremos al final. El efecto mecánico, aquí lo tenéis un poco, se emplea sobre todo para la escisión. Aquí el efecto hacen los diferentes láseres. Un neodimio genera muchísimo calor, como os he comentado, hay ángulos importantes. Un láser de CO2 vaporiza, corta y se acabó, con muy poquito efecto fototérmico. El láser de diodo vaporiza fenomenalmente bien, con un efecto fototérmico relativo y pequeño. Y el láser de Erbium-Yagh elimina los tejidos, dejando un tejido vivo, dejando una zona de coágulo, con resultados realmente espectaculares. El efecto mecánico viene también centrado en lo que es el concepto de efecto fotoacústico, que se basa en la destrucción de esas moléculas de agua. Eso está ahí, hacen pa, 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 pa. Cuando algún paciente, los que hacéis aquí, alguien ha sido paciente mío en la consulta, veis de repente un pa, 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 pa. Sabéis que es un efecto fotoacústico que está destruyendo, que exploten moléculas de agua, con lo cual el esmalte se va cayendo. ¿Qué conseguimos? Pues conseguimos, la verdad, hacer unos cortes de esmalte totalmente limpios, incluso llegando a evitar los detritus y las macrovibraciones de cuando trabajamos con sistema fresado. Realmente espectacular. El efecto bioeléctrico era el que os estaba comentando, básicamente. ¿En qué nos basamos el efecto bioeléctrico? Pues ya estamos un poquito en lo que son láseres de baja intensidad, la terapia láser de bajo nivel o de baja potencia. El efecto bioeléctrico, estamos hablando acerca de la reparación de la membrana celular. No quiero aburriros demasiado, pero sí comentaros que este esquema es un esquema precioso. En esto se basó el premio Nobel del año 2002, en este esquema, el premio de Ginger y Gewar, se basó en esto, y básicamente se basa en el efecto de la proteína quinasa cuando es activada con la suficiente energía a partir del ATP para poder regenerar los canales de sodio y potasio de la célula. ¿De acuerdo? Claro, el efecto bioenergético también lo tenemos, por supuesto que sí, que es un efecto importantísimo. Y aquí, que veis que es una esquema diapositiva que se entiende fácilmente, voy a entretener un poquito más. ¿De acuerdo? ¿El efecto bioenergético dónde está basado? Pues está basado en dos partes de la célula, en los cromóforos que tiene la célula a dos niveles. Por una parte lo que son las mitocondrias y por otra parte lo que es el citoplasma. ¿Recordáis con las mitocondrias? Toma, qué bien. Y el citoplasma también, ¿verdad? Bueno, pues en las crestas mitocondriales se produce la última parte de lo que es la degradación de la glucosa, produciendo eso que es el ciclo de Krebs. ¿Recordáis el ciclo de Krebs también, verdad? Fenomenal. Bueno, pues el ciclo de Krebs sabéis que la parte final se basa en transporte de electrones con lo que se llama la cadena respiratoria. Dentro de la cadena respiratoria tenemos citocromopeoxidasa, que es el fundamental a la transferencia electrónica y la generación de los 38 ATPs que corresponde a cada molécula de glucosa. Voy un poquito rápido, si eso voy frenando, no os preocupéis, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que me interesa a mí de todo esto? Que el citocromopeoxidasa es el principal cromóforo que tiene la mitocondria. Y al ser el principal cromóforo, hacemos que al activarlo consigamos un aumento de ATP y un aumento secundario del ADN mitocondrial. Si recordáis, las teorías ontogénicas de la evolución nos dicen que la mitocondria realmente es una célula que ha sido fagocitada por otra célula mayor, que es la célula eucariota. De tal manera que se establece una simbiosis entre las dos células, una que es capaz de generar la energía necesaria a la mitocondria y otra célula que es capaz de dar el entorno para que esta mitocondria pueda llegar a vivir. Sea como fuere, este aumento del ADN mitocondrial hace que aumente el ARN mensajero del núcleo, con lo cual vamos directamente a los ribosomas y conseguimos el aumentar la síntesis proteica. Bueno, pues este principio de citocromopeoxidasa fue el que se mantuvo ante muchísimo tiempo y al que nos agarramos nosotros para poder hablar y poder decir nuestros efectos de bioestimulación. Pero claro, hay algo más todavía. Y es el hecho de que en los últimos años se ha trabajado acerca de los cromóforos o fotoaceptores que tenemos a nivel de citoplasma. Y sobre ello tenemos dos fundamentales. El primero, la NDPH sintetasa, otra forma de conseguir energía en la célula, que se basa en que se crea una mayor cantidad de oxígeno reactivo. Sabéis que los fenómenos de envejecimiento se basan siempre en la aparición del oxígeno reactivo, en los diferentes tipos de oxígeno reactivo que tenemos en el organismo, ¿de acuerdo? Sin embargo, el oxígeno reactivo tiene una función importantísima al aumentar el potencial redox de la célula. ¿Qué quiere decir potencial redox de la célula? Pues la gran evolución que tuvimos de algas azules a células eucariotas. En lugar de ser reductores por definición, conseguimos ser oxidantes y de un equilibrio de potencial redox, la célula humana, de tal manera conseguimos sobrevivir al medio hostil que teníamos en aquellos momentos. De esta manera conseguimos un poquito más de oxígeno, con lo cual conseguimos ese oxígeno para el ciclo de Krebs y hacemos que ese trabajo de la cadena respiratoria aumente todavía un poco más. Y finalmente
tenemos un concepto muy bonito, que en los últimos años está empleándose muchísimo, que es el concepto de la nitrito sintetasa. Hacemos que se genere mayor cantidad de ácido nítrico, con lo cual aumenta el GMP, que es otra de las sustancias que tenemos, glucidilmetilfosfato, cíclico, que es la sustancia que tenemos que proporciona energía al citoplasma, de tal manera que conseguimos la reducción de los niveles de calcio, con lo cual conseguimos reparar los niveles de calcio de la membrana y esta patología celular revertirla. Sencillo y elemental, ¿verdad? A mí también me lo parece. Finalmente, el efecto bioquímico derivado de todo esto se basa en que con el aumento de ATP conseguimos la regeneración y reparación celular. Bueno, pues con todo esto que sabéis ya, todo esto que nosotros lo llamamos fotobiología, en el tema de terapéutica láser, pues podéis imaginar que nosotros trabajamos con el láser para absolutamente todo, para lo que llamamos patología terapéutica dentaria. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos de todo. Preparamos las cavidades con un láser de Herbio, eliminamos los compositos, empastes blancos antiguos con un láser de Herbio, grabamos el esmalte con láser de Herbio, sellamos fases visuales de dientes con láser de Herbio, pero en cuanto estamos trabajando ya con aquellos tejidos que son más rojos, como es el caso de endodoncia, como es el caso de los blancamientos dentales, como es el caso de las hiperestesias dentinarias, ya trabajamos con el láser diodo, que tiene la mayor aceptación. Evidentemente, en cirugía bucal trabajamos también con láser para muchísimas cosas, tanto con láser de Herbio, con las excepciones, como con los láser de diodo. Ya os imaginéis, cuando estamos hablando de trabajar su tejido sobre hueso, es un láser de Herbio el que trabajamos. Y cuando trabajamos para tejidos rojos, es un láser de diodo, lógicamente, ¿verdad? Bueno, pues aquí te la idea como tal. A veces también trabajamos con el láser de Herbio, con los nuevos Q-Switch que estamos trabajando y con las nuevas técnicas que nos están poniendo con el láser de Herbio, estamos consiguiendo hacer muchos trabajos que hacíamos con láser de diodo, a la hora de hacer excisiones, etcétera, etcétera. La verdad que la tecnología nueva de los láseres fraccionales a nivel de Herbio es muy interesante, es muy bonita. Bueno, y por supuesto trabajamos también en implantología y trabajamos en absolutamente todo con nuestros láseres y conseguimos resultados muy buenos. ¿Trabajamos todo lo que quisiéramos? Pues mirad, no. ¿Por qué? Pues porque no hay interés en trabajar con el láser. El láser, como dice la doctora, es un instrumento caro. Tampoco tanto, no nos engañemos. Cuando hablamos de un láser de diodo, tenemos láseres extraordinarios en el mercado por 4.000 euros. Con lo cual se puede trabajar. El láser de Herbio es otra película. Pero a partir de 40.000 euros, que es una cosa sencillita y barata, se puede empezar a trabajar con él, ¿no? ¿Qué problema tenemos? Pues de un problema de falta de credibilidad láser en los compañeros y falta de interés por la universidad directamente. Solamente hay una universidad en España que pueda ofrecer en este momento un curso de láser, que es la Universidad de Barcelona. El European Master in Oral Laser Applications es el único que tenemos. Y desgraciadamente ninguna universidad tiene interés por ello. Una pena, pero bueno, en lo que estamos. Bueno, en cuanto a los efectos terapéuticos que teníamos, acordáis del láser de baja intensidad, efectos preciosos, maravillosos. El efecto bioestimulante, conseguimos que esas células aumenten de tamaño, aumenta mucha síntesis proteica. El efecto inhibitorio, ¿por qué? Porque recordad que estamos generando nitritos y recordad que estamos generando oxígeno reactivo que nos pueden llegar a nivel de replicación celular, con lo cual los efectos inflamatorios son espectaculares, conseguimos un efecto inflamatorio muy bonito, precioso. Y además, recordad la teoría del bioplasma. Algunos saben lo que es la acupuntura, ¿verdad? Esas líneas de fuerza que pasan por el cuerpo. Bueno, pues con láser son activables también. Son los conceptos de Ilyushin, son conceptos un poquito complicados. Yo todavía no soy capaz de acercarme a ellos, pero bueno, vamos consiguiendo. Por ello, clínicamente, ¿qué tenemos? Un efecto antiinflamatorio, precioso, fabuloso. Un efecto analgésico. Unos efectos de reparación tisular, que son interesantísimos. Conseguimos también unos efectos muy bonitos en ese aumento de replicación celular espectacular. Tenemos un gran problema para llevarlo a la práctica, porque esto es el paciente que venga a la clínica a aplicarse después de cirugía, y vosotros sabéis que al médico se procura ir cuanto menos mejor. A muchas veces decimos los médicos, cuanto menos vengas mejor, ¿no? Pero es que los pacientes se lo acaban creyendo. Entonces, cuando tu paciente le necesitas que por favor venga a la clínica cada 2 días a aplicarse el láser para conseguir que esa inflación sea menor, que regenere mejor y que el implante se prenda mejor, no nos hace ni caso. Con lo cual, bueno, en estudios multicéntricos importantes o estudios universitarios potentes lo conseguimos. Pero desde luego es espectacular, pero espectacular la función que tiene aumentando la microvascularización, la reparación de otros temas linfáticos que hemos herido en cirugía, que hace que conseguimos que haya menor inflamación, aumentamos la síntesis de tropocolágeno tipo 3, que es el indicado para la creación de hueso, etcétera, y es muy espectacular. Y bueno, como bien decía María, pues es muy difícil a nosotros estar hablando sin poner un poquito de sangre, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a poneros un poquito de sangre para que os entretengáis y para que veamos cosas. Entonces, voy a poner varios vídeos que funcionan simultáneamente, así la máquina me lo admite, parece que sí. Aquí tenéis un caso que estamos haciendo una incisión con un láser de diodo directamente, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otro caso que estamos poniendo un diente que estamos recortando la encía
trabajando con láser de diodo igualmente. Aquí estamos tirpando, bueno, pues una verruguita del dorso de la lengua. Y aquí estamos quitando un frenillo superior hipertrófico. Estamos trabajando a tiempo real en todos los casos. Yo, para que os hagáis la idea, cuando nosotros hacíamos la extirpación de los frenillos, siempre cuando te imaginas el alumno recién llegado de ontología, de medicina, hacía cirugía y tal, un frenillo, quiero quitarlo. Quítalo, hijo, todo para ti. Y en cuanto que había picado la primera vez, se tiraba un año quitando frenillos hasta que llegaba el siguiente residente. Y hacíamos la misma, para variar. Un frenillo es un acto complicadísimo de hacerlo, con anestesia local, en el que te tiras, sin exageraros, que entre 20 minutos y medio haciéndolo. Con láser, incluso grandes frenillos hipertróficos que requieren vestibuloplastia secundaria, estamos haciéndolos en tiempo récord. El otro día hemos batido el récord todavía en la clínica con una paciente tuya, Miguel. He batido el récord de quitar el frenillo. Me parece que lo hemos hecho en 35 segundos. Y era grande, ¿eh? Era todo una cosa espectacular. ¿Veis de qué forma hacemos las gingivectomías? El diente está descubierto. Y aquí de qué forma hemos llegado a donde estaba el canino. Y la lengua ya desapareció siquiera. Por poner más imágenes que se gustan muchísimo, pues también de ontología conservadora, un poquito más avanzada, para que veáis de qué forma el láser nos va a cortar la superficie del diente. Con un láser de esto es un láser de Herbio, el que estamos viendo aquí arriba. Con otro láser de Herbio vamos a intentar extirpar aquí también ese pequeño épuli, ese pequeño tumorcito, ese fibromita que tenemos ahí en la zona. ¿De qué otra forma también lo vamos a aplicar para regeneración ósea? Como no, labrando los agujeros en hueso para que consigamos una buena vascularización. Y como no, no podíamos evitarlo, el trabajar también en implantología, haciendo el hecho donde vamos a poner el implante. Bueno, como os podéis imaginar, el láser a nosotros nos cambió la vida. La aplicación del láser diario cambia la vida. A mí me gusta mucho, cada vez que tengo la suerte de contar con un colaborador nuevo en la consulta, el yo que tengo que aprender a trabajar con láser y que tiene un mes para hacerlo, dicen, este está loco realmente, y ahora ya tengo peleas auténticas para que me devolváis mi láser, el nuevo, el grande, porque es imposible trabajar sin él. Nos hemos acostumbrado de una forma increíble y hemos cambiado mucho nuestra forma de trabajo y nuestra forma de vida. Lo hemos cambiado de una manera tal que lo que es esta imagen que veis aquí, para nosotros ya casi es una imagen obsoleta. Pues está en blanco y negro. Lo que es la enfermera, viendo la radiografía, a ver cómo es eso, la ontología digital, nos ha hecho que esto desaparezca por completo. Lo que son los equipos de clínica, con 20.000 cosas, nos parece obsoleto por completo. Trabajamos con la odontología y trabajamos a todos los niveles en la clínica lo que podemos, en la que damos a vuestra disposición, la Asociación Española de Implantes, en la que damos a vuestra disposición por completo, y la última cuña publicitaria que os voy a poner es que recordéis que el día 22 y 23 de mayo, en Madrid tenemos el Congreso de la Asociación Española de Láser, que a todos los odontólogos, estomatólogos que estáis aquí estaremos encantados que vayáis, y a todos los ingenieros creo que puede ser una experiencia muy bonita y muy divertida, que veáis realmente qué es lo que podéis hacer, y animaros en lo que decía el doctor de la Macorra, en una línea de investigación preciosa en la que os aseguro que estamos muy necesitados. Muchísimas gracias. Y dado que la tecnología está por láser es tan cara, ¿no? Y pocos odontólogos, bueno, supongo que no habrá muchos odontólogos que puedan afrontarla, ¿no habéis mirado si hay alguna forma de que el Estado pueda dar algún tipo de subvención para que... Perdona. Bueno, ya sé que la odontología es privada, o sea, que la mayoría de los procesos odontológicos son privados, pero no habéis mirado si hay alguna forma de que pueda recibir alguna ayuda. Pues mira, te voy a hacer un esquema muy rápido de lo que es la odontología en España. La única ayuda que te da el Estado es que te da créditos ICO para comprar el láser, con lo cual, en lugar de tener un interés de un 5 o 6%, lo consigues entre un 3,5 y un 4, es lo primero. Al Estado la odontología no le interesa, no le importa, no le ha importado nunca y no le va a importar, pero ni al Estado español ni al Estado de ningún otro país. Y en cuanto a la odontología en España, el esquema es muy simple. Estamos a una odontología, teniendo hacia odontología de low cost, a la que va a acceder aproximadamente un 60-70% de la población, y una odontología de élite. Es en lo que estamos. A la que va a acceder un 10, un 15% de la población. Entonces, como la odontología low cost está en función de un sistema puramente mercantil y económico, el sistema mercantil y económico no le interesa ni de lejos el gastar un duro más de lo estrictamente necesario en un material bueno, en un láser o en cualquier tecnología a la que no le saque un rendimiento inmediato. Y encima, como está gestionado por personas que son de todo menos médicos u odontólogos, les importa lo mismo. En cuanto a la odontología de alto nivel, está cogiendo láseres. En Madrid yo te puedo decir que calculamos que hay unos 250-300 láser de diodo en este momento y unos 25 láser de Herbio. No hay más.
Es así de triste. Para el odontólogo se hace muy complicado, porque cuando el odontólogo accede a una capacidad económica que le permite afrontar a comprar un láser, se encuentra con la segunda barrera, que es la formación en tecnología láser, que es indispensable. Con lo cual ya tienes unos cuantos años y te planteas mucho si puedes hacerlo o no lo puedes hacer. Es un panorama triste y desolador, pero es lo que hay. Pero los resultados son increíbles. Hola Antonio, buenos días. Primero, enhorabuena por la charla, porque me ha encantado y he entendido muchas cosas de las que hacéis. Y a raíz de eso me surgen muchas preguntas y voy a hacer algunas solamente. Supongo que, por lo que he visto, el gran problema de todo es liberar la energía adecuada en el sitio adecuado, de una forma lo más ponderada posible para conseguir el efecto. En un momento dado has hablado de láseres de milisegundos, ¿sabéis? Un pulso cada décima de segundo. Milésima. Milésima de segundo, sí. Yo, por otros lados, estoy usando láser para tratamiento de materiales, otras cosas, y es increíble cuando pasas esa barrera y vas a las siguientes. Es decir, microsegundo está mejor, pero cuando vas a nanosegundo y sobre todo a femtosegundo, abandonamos una cosa que es la óptica lineal y producimos efectos en que la liberación de calor al tejido o al material, pasamos de tener una materia en estado sólido, en estado líquido, como puede ser un fluido, no a vaporizarlo, sino a tener un plasma. Y eso da unos efectos realmente sorprendentes en un mundo que es muy distinto, pero que tiene muchas cosas en común con lo que estáis haciendo. Y entonces la pregunta, que no sé si me podrás responder o no, es si hay gente trabajando en esto, si hay interés por parte de las empresas, de investigadores. Es decir, entiendo que esto excede la parte clínica, ¿no? Pero creo que es un mundo muy interesante y por eso lo digo aquí, por si hay alguien que se quiera animar. En esta universidad hay un centro láser que tiene láseres de nanosegundos. En Salamanca hay un centro con femtoláser muy bueno, con los que yo también colaboro. Y bueno, pues lanzo ideas porque creo que es parte de lo que es esta sesión de cosas que podrían ser el futuro. Y obviamente los precios son mayores, pero como todo, es decir, hace 10 años un femtoláser valía 1 millón de euros. Ahora hay femtoláser de baja potencia que han bajado este precio 20 veces, o sea, que empiezan a ser accesibles incluso para aplicaciones clínicas, si obviamente el beneficio es claro, y yo creo que puede serlo a la raíz de todo lo que nos has contado. Sí, yo conozco los láser de femtosegundos. El láser de femtosegundo ha habido en la Universidad de Salamanca, que se está utilizándose allí, están intentando saber eso del campo de la oftalmología, porque a diferencia de la odontología, sabéis que la oftalmología, la gran revolución de la cirugía en oftalmología ha sido la reintroducción del láser. Primero el láser extímero, que fue el que mejor está funcionando, y hemos estado intentando conseguir la parte B, que son láseres de femtosegundos, porque en oftalmología realmente están tratando de láser extímero y láser neodymium. Segundo puede tener en oftalmología aplicaciones muy importantes. En ontología las desconozco. Luego, en tejidos blandos no tengo la menor duda que puede ser espectacular los resultados que obtengamos con un femtosegundo. A nivel tejidos duros todavía no lo sé, pero por lo menos lo que se está viendo en principio puede que sí. El gran problema que tenemos es que el emisor que tenemos para tejidos duros hoy, nuestro emisor Princeps, que es el Erbium YAG, o el Erbium Chromium, que es el otro emisor Princeps que tenemos, no sé si son capaces de adaptar tecnología de femtosegundos. Lo que sí tengo claro es que el CO2 sí que lo puede hacer. El CO2 trabajando a 9.600 nanómetros en lugar de 10.600, que es lo normal, sí que lo puede hacer. El problema es cuando hablamos de CO2 de 9.600, estamos hablando ya de tecnología militar. Que ahí venía la historia militar, que si queréis os la comento rapidísimo. En el año, no sé, la voy a comentar, que es muy bonita. En el año 2000, cuando yo empezaba a trabajar con los láseres, y decía que me compraba un láser para mí, se acabó la película, me dijeron, no, espérate a comprarlo, Antonio, porque va a salir el láser CO2 9600, con absorción máxima por agua, con absorción máxima por hidroxiapatita y con todas las ventajas que podemos tener. Digo, ¡jo, maravilloso, me lo compro! Entonces el láser, que se llama el Opus 96, lo fabricaba la casa Sharplan, israelita. Yo le iba a tener el folleto en la mano, tenía el precio en la mano puesto, me asusté, pero bueno, mira, es un láser para todo, con lo cual esto es perfecto. Va a salir. Se desvaneció. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues al año más o menos nos dijeron que no había nada, que se había suspendido el proyecto directamente. Pues mira, coincide con dos cosas.
Primero, con lo que es el concepto de láseres químicos que desarrollaron en su día el Departamento de Defensa de Estados Unidos y el Ejército de Israel. El sistema de intercepción láser que ahora mismo está existiendo como tal, que se está utilizando en programas militares, montado a bordo de un 747. Y coincidió con una noticia muy bonita que dio el mundo un año más tarde. Resulta que el ejército sirio había decidido irse a tomar unas copas a Tel Aviv. Entonces, pues un cuerpo de ejército sirio dice, a Tel Aviv que nos vamos a tomar unas copas. Se enteraron los judíos, dijeron, pues no me parece buena idea. Entonces, el cuerpo de ejército sirio de repente desapareció. Junto con ese cuerpo de ejército sirio que desapareció, también desapareció un bosque. Dijeron que se habían perdido y que luego el bosque no se, había un leñador y lo había cortado entero. Se piensa que se utilizó un láser táctico de alta energía para arrasar ese cuerpo de ejército. Se piensa, se dice, puede que sea una leyenda urbana, perfectamente. Ya digo que en el mundo, en el año 2002, tenéis una infografía que te lo enseña perfectamente qué fue lo que ocurrió. Sea como fuere, el láser CO2 9600, que sería aplicable en femtosegundos, ese tipo de láser, no se ha vuelto a hablar de él nunca más, ni a nivel de ontología, a nivel de medicina, ni a nivel de absolutamente nada. Ahí está, es lo que os puedo contar que yo sé. Y la segunda pregunta acerca de abarcar la tecnología, sí, el emisor de diodo está tirado, es baratísimo. Un emisor de diodo hará de 300 euros, como muchísimo. Depende de la calidad, pero en China son 300 euros, es que no vale más. Nosotros ahora mismo tenemos en la clínica, tenemos varios láser probando, ahora tenemos un láser, un diodo 980 hecho en China, cuyo coste distribuidor chino, coste que nos lo vende si lo va a distribuir aquí en España, son 1.500 euros lo que vale, con lo cual, imagínate el abatimiento de la tecnología, lo que es, pues es muy espectacular. Muchas gracias. ¿Tenemos alguien más? Hola, buenos días, doctor. Quería preguntarle, porque ha dicho aplicaciones de los láseres de baja intensidad favorecen la bioestimulación, y quería entender. Sí. Favorecen la actividad de las células, y has puesto un ejemplo de una aplicación en la fisioterapia. Mi pregunta es, fuera de la odontología, dentro de la medicina en sí, ¿tiene aplicaciones, por ejemplo, yo he pensado en los infartos de miocardio? ¿Podrías estimular o por lo menos evitar la necrosis de los tejidos, pudiendo salvar? El problema que tienes es hacer, la pregunta es buena, el problema que tienes es hacer llegar la reacción láser hasta ese punto. ¿Sabes cómo lo haces? Ten en cuenta que tienes que pasar por tantísimos tejidos, tienes un tejido epitelial, un tejido subcutáneo, una capa muscular pequeñita pero capa muscular, después tienes una capa ósea, luego tienes una membrana pericárdica y finalmente es el músculo. Entonces se podría pensar a lo mejor en acercar unas sondas de esta zona para conseguirlo. Pero claro, ¿qué tenemos? Que realmente las terapias nuevas que están haciéndose a través de los stent para vasodilatar rápidamente la zona y luego con células madre que están empezando a utilizarse también, consigue una reparación de una forma tal vez mucho más rápida. Pero por supuesto que sí, por supuesto que sería viable. Muchas gracias. ¿Nada más? Bueno, pues muchas gracias.